Hola a todos y bienvenidos a Historia en Minutos. En el vídeo de hoy vamos a ver la caída del Gran Imperio Romano, uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Vamos a ello. Seguro que hemos oído 1000 veces la historia de la caída de Roma. Es una de esas lecciones sobre cómo los grandes imperios se vienen abajo. Pero, ¿y si casi todo lo que damos por sentado sobre por qué cayó en realidad estuviera equivocado? Hoy vamos a desentrañar el verdadero misterio que hay detrás del colapso del Imperio Romano de Occidente. Para entender de verdad la caída de Roma, tenemos que viajar a sus últimos y caóticos días. Imaginemos la escena. Estamos en marzo del año 472. La que una vez fue la ciudad más increíble del mundo, ahora mismo está hundida en el caos. Un caos que un historiador de la época describiría con unas palabras que ponen los pelos de punta. Es que es tremendo. Lo que estamos viendo no es una invasión bárbara, sino una guerra civil sangrienta. Ciudadanos muertos de hambre, luchando contra mercenarios en plena calle. La ciudad que solo 70 años antes era un símbolo de poder y riqueza, ahora es, literalmente, un matadero en ruinas. Y lo más impactante es la escala del colapso militar. El ejército de Occidente, que llegó a tener 300.000 soldados, se ha quedado en unos míseros 6.000 hombres. Roma se estaba desangrando, sí, pero desde dentro. Vale, entonces, ¿qué pasó exactamente? Esta pregunta ha vuelto locos a los historiadores durante siglos. Hay más de 200 teorías diferentes. Pero para encontrar la respuesta correcta, quizás lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que estamos haciendo la pregunta correcta. Y aquí está el punto clave, lo que a menudo se nos olvida. No fue Roma la que cayó, fue solo la mitad occidental. El Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla, no solo sobrevivió, sino que siguió adelante y prosperó durante 1000 años más. Así que la verdadera pregunta del millón no es ¿por qué cayó Roma?, sino más bien ¿por qué Occidente fracasó mientras que Oriente sí consiguió sobrevivir? Y para responder a esa pregunta, primero tenemos que despejar el terreno de las explicaciones más típicas, los sospechosos habituales que, como vamos a ver, no aguantan un análisis serio. Empecemos por el primero. El primer sospechoso, el de siempre, es la idea de que el imperio ya estaba en decadencia, perdiendo gente y económicamente por los suelos. Suena lógico, ¿verdad? Un imperio viejo y cansado, pues simplemente se desmorona. Pues resulta que no, para nada. La arqueología nos cuenta una historia muy diferente. El siglo IV, es decir, el siglo justo antes del colapso, fue en realidad una época de crecimiento. En el 357 Roma era una metrópolis que bullía de vida. Hubo una expansión agrícola brutal en sitios como Siria y Libia. De hecho, para provincias como Britania y el norte de África, este fue el mejor momento económico de toda la historia romana. O sea que, de decadencia, más bien poco. Vale, si la economía no era el problema, ¿qué hay del ejército? La teoría clásica dice que las legiones romanas se debilitaron porque dependían demasiado de soldados bárbaros, que supuestamente eran menos leales y disciplinados. Pues lo curioso es que los números contradicen esta idea por completo. En el apogeo del imperio, con Augusto, casi la mitad del ejército no eran ciudadanos. Y en el siglo IV, con Teodosio, esa cifra era de solo un 20%, mucho menos. El problema nunca fue el origen de los soldados. Lo que hacía un soldado romano invencible era su disciplina y su entrenamiento, no de dónde había nacido. Y vamos con el tercer gran mito, uno muy popularizado por el historiador Gibbon, que dice que el cristianismo debilitó moralmente a los romanos. La idea es que su mensaje pacifista, digamos que socavó el espíritu guerrero del imperio. Pero los hechos sugieren justo lo contrario. El cristianismo funcionó más como un pegamento social que como un disolvente. Con el emperador como cabeza de la Iglesia, de hecho, se reforzó la autoridad del Estado. Y aquí va el dato más revelador. El ejército romano, ya en su mayoría cristiano, consiguió más victorias clave en los siglos IV al VI que en los 3 siglos anteriores. Así que claramente la fe no estaba acabando con su capacidad de combate. Entonces, si no fue la economía, ni el ejército, ni la religión, ¿qué fue? Pues la evidencia apunta a 2 problemas internos, 2 enemigos silenciosos que pudrieron el imperio de Occidente desde dentro. Y aquí están los 2 culpables. Primero, una desigualdad económica extrema, con casi toda la riqueza y la tierra en manos de unas pocas familias aristocráticas. Y segundo, que estas mismas élites estaban en una lucha constante y despiadada por el poder, poniendo sus ambiciones personales por delante de la supervivencia del propio Estado. Y esto muestra perfectamente la diferencia crucial con Oriente. En Occidente, unas 4.000 personas poseían más que los otros 60 millones de habitantes. En Oriente, la riqueza estaba mucho más repartida. Había una clase media más fuerte, de pequeños propietarios y comerciantes, y el propio emperador controlaba más recursos, lo que le daba más poder. Occidente ya un gigante con la sangre acaparada por unos pocos, mientras que Oriente tenía una circulación mucho más sana. Estos 2 defectos crearon un círculo vicioso, una auténtica espiral de muerte de la que Occidente nunca pudo escapar.
Vamos a ver cómo funcionó. Para que nos hagamos una idea de la escala del problema, mirad este dato. Hacia el 425, una sola familia de la élite podía tener unos ingresos anuales de 4.000 libras de oro. Esa cantidad era suficiente para pagar a más de 60.000 soldados. Y esto sucedía en un momento en que el Estado estaba en bancarrota y había tenido que reducir su ejército a la mitad por falta de dinero. Es increíble. Y así es como funcionaba este ciclo destructivo. Las élites acaparaban la riqueza y, por supuesto, evitaban pagar impuestos. Sin dinero, el Estado no podía pagar al ejército. Un ejército más pequeño significaba fronteras menos seguras y, por tanto, la pérdida de provincias ricas. La pérdida de esas provincias significaba aún menos ingresos para el Estado, lo que llevaba a más recortes en el ejército. Era una espiral mortal, un desastre anunciado. El caso de África es el ejemplo perfecto. Cuando los vándalos invadieron en el 429, esta provincia era la joya de la corona, proporcionaba más del 60% de los ingresos totales del imperio. Pero el general romano al mando estaba más ocupado luchando contra sus rivales políticos que defendiendo la provincia. Las élites estaban jugando a sus juegos de poder, mientras la principal fuente de ingresos del imperio se perdía para siempre. Y así llegamos al veredicto final. La caída del Imperio Romano de Occidente no fue un asesinato cometido por bárbaros. Fue un suicidio en toda regla. Los últimos años son una tragedia de oportunidades perdidas. En el 451, el general Aecio logró una victoria épica contra Atila, demostrando que el ejército aún podía luchar, pero sin dinero, la victoria no sirvió de nada. 3 años después, el propio emperador, incitado por aristócratas que no querían pagar impuestos, asesinó a Aecio, su mejor general. La famosa deposición de Róbulo Augustulo en el 476 no fue la causa de la muerte, fue simplemente la última convulsión de un cuerpo que ya estaba muerto. Como escribieron los historiadores de la época, el imperio no terminó en el 476. Terminó en el 454, con el asesinato de Aecio. Fue un acto de autodestrucción, la culminación de décadas de avaricia y luchas internas por parte de una élite que prefirió ver arder el mundo antes que ceder una parte de su oro y de su poder. Así que, la próxima vez que se hable de bárbaros en las puertas, quizás la lección de Roma es que el peligro más grande a menudo no viene de fuera. El verdadero enemigo puede ser la avaricia y la división que crecen dentro, un enemigo que ninguna muralla puede contener. No os olvidéis de dar like y suscribiros al canal si queréis más vídeos como estos. ¡Hasta el próximo vídeo!